Dentro del complejo y peligroso mundo del crimen organizado en México, hay un nombre que resuena con fuerza, temor y respeto: Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho. Este personaje, considerado actualmente uno de los capós más influyentes y peligrosos del narcotráfico internacional, ha sido objeto de múltiples investigaciones, teorías, rumores y operaciones de búsqueda tanto por parte de autoridades mexicanas como de agencias internacionales de inteligencia, incluyendo la DEA de Estados Unidos. Aunque muchas cosas se dicen sobre él, hay una frase que se repite con frecuencia entre quienes lo siguen de cerca: Jalisco es su casa. Y no es una simple expresión. Para muchos expertos en seguridad nacional y para las propias autoridades, no hay duda de que el Mencho tiene su base de operaciones en las zonas montañosas y rurales del estado de Jalisco, un terreno escarpado y de difícil acceso que le ha servido como refugio natural y punto estratégico para su vida alejada de la mirada pública. Algunos informes afirman que se desplaza con libertad, casi como un fantasma imposible de atrapar, dentro de lo que se conoce como la zona verde, llevando una vida aparentemente dedicada a actividades agropecuarias. Sin embargo, la gran pregunta sigue siendo: ¿por qué no lo han capturado? Si su paradero es tan evidente, ¿qué impide a las fuerzas del orden actuar? La respuesta es compleja y multifacética. Existen múltiples hipótesis. Una de ellas sostiene que el Mencho es protegido por una estructura de seguridad extremadamente eficaz y leal, formada por cientos, incluso miles, de hombres armados y entrenados. Otra teoría señala que su estrategia de mantenerse en movimiento constante, sin usar tecnología que lo delate y en áreas con fuerte respaldo social, ha dificultado enormemente su localización. Incluso se ha llegado a decir que su nombre se ha convertido en una leyenda viva, al punto que canciones compuestas en su honor afirman que es conocido en los 5 continentes, como si se tratara de una figura mítica del narcotráfico. Pero no faltan las voces que ponen en duda incluso su existencia actual. Se han esparcido versiones que aseguran que el Mencho habría fallecido en circunstancias misteriosas y que su muerte habría sido ocultada intencionalmente para evitar un reacomodo violento dentro del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, organización criminal que él lidera. No obstante, nada ha sido confirmado. En esta entrega de Narcocrónicas, nos adentramos en las entrañas de este misterio, analizando desde sus orígenes hasta la lucha de poder que lo colocó entre los hombres más buscados del planeta. Mientras toda la atención mediática y policial se centraba durante años en otro gran capo, Joaquín El Chapo Guzmán, las cosas se movían con sigilo en las sombras. El gobierno mexicano, en colaboración con Estados Unidos, creía que la raíz de la violencia en el país podía arrancarse capturando al líder del cártel de Sinaloa. Y en parte, tenían razón. El Chapo había establecido una red global de tráfico de drogas, con presencia comprobada en más de 50 países. Su estructura era tan sólida que logró centralizar distintas células del crimen bajo un solo mando, dando nacimiento a una maquinaria criminal casi perfecta. Sin embargo, el error estratégico fue evidente. Mientras intentaban apagar el fuego en Sinaloa, otro incendio crecía en Jalisco. El Chapo fue recapturado, y su espectacular fuga del penal de máxima seguridad conocido como el Altiplano, la cárcel más segura de México en ese entonces, marcó un antes y un después. Luego de su extradición a Estados Unidos, muchas plazas quedaron desprotegidas, generando una lucha brutal por el control territorial. Fue en este contexto donde surgió una nueva amenaza: el CJNG. Detrás de este cártel, que rápidamente escaló posiciones hasta colocarse entre los más temidos y violentos del país, estaba un hombre que ya conocía bien el negocio: el Mencho, quien anteriormente había trabajado en estructuras vinculadas indirectamente con el cártel de Sinaloa. Su origen dentro del narcotráfico tiene una historia peculiar. Algunos sostienen que comenzó como policía, mientras otros afirman que fue un agricultor que luego se involucró con el tráfico de drogas. Pero lo cierto es que, a través de los años, construyó su propio imperio criminal. Con una inteligencia táctica fría y una ambición desmedida, Oseguera Cervantes supo ver la oportunidad. A medida que los grandes capós caían, él fue ganando poder en silencio, fortaleciendo sus alianzas internacionales, entrenando a su propio ejército de sicarios y financiando su estructura con los millones que dejaba el narcotráfico. Nació así el cártel Jalisco Nueva Generación, una organización armada con tecnología militar de alto nivel, equipada con vehículos blindados, drones,
fusiles de asalto y una disciplina casi paramilitar. Según estimaciones no confirmadas, el ejército privado del Mencho podría superar los 10,000 hombres, una cifra alarmante que demuestra su capacidad para resistir incluso a las Fuerzas Armadas del Estado. Este grupo criminal opera hoy en día en más de 22 estados de México y ha establecido conexiones con mafias y redes criminales en Sudamérica, Europa, Asia y Estados Unidos. Su poder ha sido tan expansivo que incluso el gobierno estadounidense ha ofrecido una recompensa de $10 millones por información que conduzca a su captura. Pese a esto, su paradero sigue siendo incierto. Las teorías se multiplican. Unos aseguran que aún vive, escondido en algún rincón impenetrable de la Sierra de Jalisco, moviéndose solo con escoltas de máxima confianza. Otros, que fue víctima de una traición interna o de una enfermedad terminal y que su muerte se mantiene en secreto para no debilitar la estructura del cártel. En definitiva, la historia del Mencho no solo es la de un narcotraficante más, sino la de un hombre que logró escalar a lo más alto del mundo criminal mientras las miradas estaban puestas en otro lado. Su figura representa hoy el fracaso de una estrategia de seguridad centrada en personalidades, y nos recuerda que en el mundo del narco, como dice el viejo refrán, a rey muerto, rey puesto. A pesar de que mucha gente está enterada, o al menos ha escuchado hablar de este individuo, existe un silencio generalizado y un miedo colectivo que impide que alguien se atreva a revelar datos precisos o información concreta sobre su paradero, sus movimientos o incluso su identidad en ciertas ocasiones. La razón es muy sencilla pero contundente. Se trata de un hombre que se ha ganado, a pulso y con hechos, una reputación de temible y despiadado criminal, hasta el punto de que muchos lo consideran una figura casi mitológica del crimen organizado. Su sola mención provoca escalofríos. No es exagerado decir que ha sembrado el terror no solo entre sus enemigos, sino también entre antiguos aliados, políticos corruptos y hasta creadores de contenido digital, influencers, youtubers, usuarios de redes sociales, que se atrevieron, en algún momento, a burlarse de él o a usar su nombre de forma ofensiva. Este personaje, conocido por muchos como el Mencho, ha construido a lo largo de los años una imagen de impunidad y crueldad absoluta, marcada por tácticas brutales que combinan la violencia física con un elaborado sistema de terror psicológico. No estamos hablando simplemente de un criminal más, hablamos de alguien que revolucionó el uso del miedo como herramienta de control social. Fue pionero en la difusión de contenidos explícitos y sumamente violentos a través de Internet, donde él y su organización compartían vídeos espeluznantes en los que se cometían actos atroces, torturas sistemáticas, decapitaciones, mutilaciones, quemas de cuerpos, amputaciones, entre otras prácticas inhumanas, todo grabado en alta definición. Lo más escalofriante es que los perpetradores de esos actos no mostraban el más mínimo remordimiento. Al contrario, parecían actuar con total frialdad, incluso con placer. Muchas veces se les veía realizando estas barbaridades con herramientas improvisadas, cuchillos afilados, sierras, o cualquier otro instrumento que les sirviera para infligir el mayor sufrimiento posible, siempre con la víctima consciente, gritando, suplicando por su vida. Los gritos, muchas veces desgarradores, quedaban registrados y eran parte central del contenido, como si el horror sonoro fuese también parte del mensaje: miren lo que pasa cuando se atreven a desafiarnos. Y no se trata solo de un intento por infundir temor a rivales criminales. La estrategia de El Mencho va mucho más allá. Es una campaña psicológica que pretende paralizar a todo un país, enviar un mensaje claro a autoridades, ciudadanos y potenciales detractores: él manda, y quien lo contradice, lo paga caro. Uno de los ejemplos más recordados y tristemente célebres fue el caso de Luis Alfredo Laguna, mejor conocido en redes sociales como el Pirata de Culiacán. Este joven, con apenas 17 años, había ganado popularidad viralizando su vida llena de excesos, fiestas, alcohol, sustancias y declaraciones polémicas. En una de esas transmisiones, completamente embriagado, se atrevió a lanzar insultos directos a El Mencho. Pocos días después, fue ejecutado sin piedad en un bar de Jalisco, a plena vista, con múltiples disparos, sellando su trágico destino. Desde entonces, el miedo se multiplicó. Quedó claro que ni la fama, ni la juventud, ni la ignorancia de la víctima, servían de escudo ante la furia de este líder criminal. Lo más inquietante es que El Mencho nunca ha mostrado preocupación alguna por la imagen que proyecta o por las consecuencias legales de sus actos.
Le es indiferente que lo tilden de terrorista o de enemigo público número 1. Tiene confianza absoluta en su red de protección, armas, dinero, lealtades compradas y un ejército bien estructurado que le permite moverse, escapar y atacar con una efectividad que desafía incluso a los gobiernos más poderosos. A día de hoy, se cree que su escondite más seguro se encuentra en las montañas de Jalisco, una zona de difícil acceso, donde goza de la protección de comunidades enteras que lo ven como una figura de poder. Se dice que allí vive rodeado de lujos rústicos, caballos de raza, ranchos enormes que ha comprado gracias a su fortuna, y gallos de pelea con los que participa en palenques clandestinos donde se apuestan millones. Ese es, dicen, su único vicio, el juego.